Buenas noches, esto es la Silla Rota, como siempre les agradecemos su compañía. Está sesionando en México un grupo sumamente interesante, el Consejo del Siglo XXI. Reúne a expresidentes de gran calado político como Felipe González de España, a intelectuales como Francis Fukuyama y a periodistas como Juan Luis Cebrián, uno de los fundadores del País de Madrid y consejero delegado de Prisa, seguramente la empresa más importante de medios en lengua hispana. Acompáñenos porque vamos a entrevistar a Juan Luis Cebrián, quien ha analizado durante muchos años el futuro de los medios de comunicación, la política europea, y es un agudo crítico de la circunstancia actual en España, tan similar en muchos casos con México. Este concilio, este Consejo del Siglo XXI, recientemente se reunió también durante sus trabajos en esta Ciudad de México con el presidente Felipe Calderón, que participó en un debate, en una reflexión profunda, amplia, con diversos líderes de la política internacional, un debate coordinado por Gordon Brown, quien fue primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra. Este mismo consejo también se reunió con dos candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto del PRI y Gabriel Cuadri de Nueva Alianza. Es por ello interesante esta conversación con Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, de Grupo Prisa, es director general del diario español El País, consejero de Sogecable, escritor y miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el título de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en 1963. Tiene también un grado en comunicaciones. Fue director de los servicios de noticias de Televisión Española y editor fundador de El País, Premio Nacional de Periodismo de España en 1983, y es autor de varios libros, tanto de ficción como de no ficción. Estamos platicando con Juan Luis Cebrián, sin duda uno de los periodistas del universo español más reconocidos del mundo, uno de los periodistas fundadores del País de Madrid, desde luego el diario más reconocido en lengua hispana, el periódico más global tal vez también en lengua hispana. Juan Luis, ¿qué te trae a México? Sé que estás participando en un seminario donde hay líderes de todo el mundo, de distintas visiones ideológicas, que están discutiendo esencialmente sobre la agenda de este siglo, con algunos ejes centrales. ¿Nos podrías conversar un poco sobre ellos? Sí, en realidad lo que se está reuniendo aquí es una institución que se llama el Consejo para el Siglo XXI, que a su vez pertenece a un instituto político fundado y dirigido por Nicolás Bergruen, que es un amigo mío y además un accionista importante de nuestro grupo de comunicación y miembro del Consejo de Administración. Este grupo, que hace prácticamente 2 años escasos que empezamos a reunirnos, es un conjunto de intelectuales, empresarios, ex jefes de Estado, ex primeros ministros, políticos en activo, que trabaja en varios sectores, pero fundamentalmente ha trabajado en 3. 1, el G20 y cómo ayudar al G20. 2, la crisis europea. Y 3, un grupo un poco diferente, pero dentro del instituto, la crisis de California y las necesidades institucionales de California. Y como México preside el G20, pues hemos venido aquí a reunirnos y también a conversar con el presidente Calderón, cara a la agenda de la reunión de Los Cabos el próximo mes de junio, como ya lo hicimos con Sarkozy el año pasado cuando Francia presidió el G20. Debo preguntarte, este grupo se reunió en el transcurso de sus trabajos con el presidente Calderón en privado. ¿Cuál fue el balance, cuál fue tu percepción del presidente Calderón? Tú lo has visto muchas veces a lo largo de los años. ¿Cuál fue tu percepción en este momento de México? Pues él estuvo muy brillante en la reunión. Creo que satisfizo mucho a los allí presentes. Intervinieron varios pesos pesados de la política internacional, intervino ampliamente Gordon Brown, también el presidente Cardoso y Felipe González, entre otros, o Lori Tyson, la catedrática de Berkeley, que es asesora del presidente Obama. Y bueno, hubo una gran sintonía sobre los temas fundamentales a los que debería la agenda del G20 dirigirse, y es fundamentalmente el crecimiento, y en el caso, además de esta reunión, el crecimiento verde, que es una de las políticas perseguidas por el presidente Calderón, ¿no?
lo que les pusimos, como ya hemos expuesto en otros foros, es que no parece muy eficiente el G20. El G20 es el cuerpo... De hecho, hubo una crítica muy fuerte a todas las instancias, todos los foros multilaterales, ¿no? No, o sea, realmente el sistema de Naciones Unidas está en una gran crisis. El G20 es lo más parecido a una institución informal y sin legitimidad, pero que más o menos reúne entre el 80 al 85% de la riqueza mundial, y por lo tanto, si tiene que haber una gobernanza global en un mundo globalizado, el G20 puede ser la residencia de esa gobernanza global. El problema es que el G20 en su reunión de Pittsburgh hace 3 años, de Londres hace 3 años, y luego la de Pittsburgh, la de Londres la presidió Gordon Brown, hizo muchas promesas respecto a la firma de la ronda de Doha, respecto a la regulación y reforma del sistema financiero internacional, promesas que no se han cumplido. Entonces, es un pésimo momento para que las entidades multilaterales fallen, ¿no? Con toda la problemática que hay en el mundo. La preocupación que tenemos es, ante una crisis financiera global, mundial como la que hay, necesitamos estándares que sean respetados por todos los países y en todos los continentes en el manejo de las finanzas públicas y privadas. Y necesitamos abordar los temas del cambio climático, quizás no necesariamente en el marco de un acuerdo, de un tratado, como se quiso hacer y fracasó en Copenhague, pero generar un marco de actuación que permita saber que el crecimiento sostenible es compatible con las necesidades de desarrollo de los países. En el momento que estamos haciendo esta conversación no sabemos todavía qué pasa en Francia. Bueno, ya prácticamente estamos prácticamente lo sabemos, Hollander, sí, ¿no? Sí. Mi pregunta sería en dos sentidos: si Hollander va a llevar un giro en la discusión sobre el manejo de la crisis en Europa y de alguna manera en el mundo, y si esta crisis está suficientemente discutida en sus orígenes y en su diagnóstico, en su pronóstico. Sí, en sus orígenes está discutida. Lo que pasa es que parece que se nos ha olvidado, ¿no?, que la crisis es una inmensa burbuja financiera en torno a una inmensa burbuja inmobiliaria creada con el sistema de las subprimes, y que eso se fue contagiando, etc. Lo que pasa es que los Estados Unidos y el Reino Unido tuvieron respuestas con políticas monetarias muy agresivas y de estímulo inmediatas, mientras que Europa no reaccionó suficientemente rápido ni suficientemente bien, ¿no? Y en Europa ahora hay un gran debate que se está contagiando a otras instancias respecto a si tenemos que tener políticas de austeridad o políticas de estímulo al crecimiento. La realidad y lo que nosotros vemos aquí y lo que los economistas fundamentales con los que hemos estado pues opinan es que tiene que haber ambas cosas. Es decir, que tiene que haber una austeridad fiscal por parte de los gobiernos, que sobre todo algunos de ellos están muy endeudados en sus cuentas públicas, pero al mismo tiempo tiene que haber estímulos fiscales, porque si no hay crecimiento no se podrán pagar las deudas, por más políticas de austeridad que se haga, y si no se pueden pagar las deudas el problema será cada día mayor. En este momento en Francia, por ejemplo, el servicio de la deuda, los intereses de la deuda es el primer rubro del gasto público, por encima del gasto en educación, ¿no? Eso obviamente es insostenible, pero al mismo tiempo hay que hacer políticas que han sido de alguna manera boicoteadas por Alemania, de crecimiento en los países, sobre todo del sur del continente. Al parecer la señora Angela Merkel, la canciller alemana, personifica, digamos, las políticas de austeridad, ¿no? No, las políticas de austeridad... Por no le echan la culpa a ella de muchas cosas. Personifica la falta de medidas de estímulos al crecimiento. Y además impide lo que necesariamente tiene que producirse, que es una mutualización de la deuda a través de la emisión de eurobonos o lo que sea, de la deuda de los países, y lo que necesariamente tiene que suponer también, si queremos una moneda única, tenemos que tener una política económica única y una política fiscal única, por lo tanto con un banco central que sea el prestamista de último recurso. Vamos a pedirte una breve intervención para hacer un receso. Regresamos en un minuto con ustedes.